Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Dice, lo hemos estado aprendiendo, ¿se acuerda? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Seguimos con una palabra que uno piensa, ¿puede pasar eso entre creyentes? Y la pregunta surge porque ¿a quién se estaba dirigiendo Pablo? A creyentes, a una iglesia. ¿Puede pasar esto entre creyentes? Y la palabra es homicidios. Ahí en el versículo 21, la segunda palabra, homicidios. Después del pecado de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, ¿recuerda? Pecado de Adán y Eva, está en Génesis capítulo 3. El siguiente pecado que se menciona en Génesis es, y está en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis 3 nos habla de cómo la serpiente se acerca a Eva, que va a comer el fruto, y luego da a su marido, y pues come así como ella. Eso es Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 4 comienza con Caín y Abel. El nombre de Caín, por voluntad de Jehová, ha adquirido varón, y allá, versículo 8, 4:8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio de la Biblia, el primero. ¿Y entre quiénes pasó? Un hermano con otro. Y la Biblia nos habla luego en Gálatas que manifiestas son las obras de la carne y entre ellas homicidio. ¿A quién está hablando? A creyentes. O sea, a personas que entre nosotros somos hermanos. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? La Biblia, Dios condena el homicidio fuertemente, tanto que condena a pena de muerte el homicida. Está en Números, capítulo 35, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 35. Números 35, versículo 11. Dice, um, bueno, ese lo, bueno, vamos a leerlo de una vez y explico de qué habla. Dice desde el 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida y viene alguno de muerte sin intención, atención. Hay dos clases de homicidio, el que se hace con y el que se hace sin intención. El que se hace sin intención es tratado de una manera por Dios menos
por decirlo radical, fuerte, y que se hace con intención es distinto. Ahora, miremos el de sin intención. Entonces, Dios señala unas ciudades de refugio. O sea que si una persona accidentalmente mataba a otra, entonces podía huir a esa ciudad de refugio y no recibir la pena capital, que era lo que recibían los homicidas, o sea, los mataban. Entonces, esa persona podía vivir en esa ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote que estaba en aquel momento, ya podría regresar. Pero mientras tanto tenía que estar allá. O sea, tenía una especie de castigo, por decirlo de alguna manera, pero podía conservar su vida. Muy bien, que lo hizo sin intención. Pero pensábamos, les hablaba del que lo hizo. Génesis, es el mismo Génesis, capítulo 9, que luego cuando se desarrolla la ley también es dicho. Génesis 9. Génesis 9. eh, no sé si están grabando porque tiene la pantalla. Génesis 9, versículo 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces escuchen bien, el que derramare sangre de hombre, ¿qué pasaba? Por el hombre su sangre será derramada. O sea que moría, moría, moría. Entonces, Dios es radical en cuanto al trato con el homicida. Dios no está de acuerdo con la impunidad en cuanto a la persona que mata a otro y lo hace con intención. Muy bien, pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, el Señor amplía el concepto y nos muestra más allá de lo que pensamos normalmente y superficialmente. Eh, dice Mateo capítulo 5, dice versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué les fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando de que más allá de matar a alguien, hay actitudes y palabras que hieren fuertemente a otra persona que no deberían haber entre creyentes, entre hermanos. Aquí, Mateo capítulo 5 no está todavía en la iglesia, pero sí el Señor de la iglesia diciendo qué está bien y qué está mal entre personas. ¿Se acuerdan que él dijo también en este pasaje, no adulterarás? ¿Oíste? Fue dicho no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. Entonces, él traslada esos conceptos que ellos tienen como tan superficiales, materiales, y les da la profundidad espiritual que no tenían. Y en cuanto a la parte del homicidio, Dios enseña que nosotros podemos llegar a matar sin matar. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. Porque las cosas que hacemos tienen una raíz. Y lo que pasó, por ejemplo, con Caín es que no trató el mal en su raíz y dejó que creciera un tronco fuerte de envidia y lo llevó al homicidio.
¿Qué podemos estar nosotros dejando crecer entre nosotros que pueda dar lugar a pensamientos incluso perversos? Pensamientos de, de odio, odiar a un hermano. ¿Será que es posible que un hermano llegue a odiar a otro? Entonces, estamos hablando de homicidio, pero el Señor amplía el término y cuando miramos primera de Juan, a veces justificamos nuestros rencores y resentimientos y los disfrazamos y les colocamos una mascarita bien bonita para que no se vea tan fea, pero realmente para Dios sigue siendo igual, feo, no agradable, no aceptable. Primero Juan capítulo 3 dice, versículo 11, ¿están todos? Listo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos. Que nos amemos unos a otros. No, dice, no como Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, dice el apóstol, no como Caín. Entonces, hay la posibilidad de que un creyente tenga sentimientos similares a los de Caín hacia un hermano. ¿Por qué lo dijo Juan? ¿Por qué dijo que no como Caín? Porque puede pasar, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Dice, versículo 13, hermanos míos, no se extrañen, no les parezca raro, no les parezca salido del mundo, si el mundo les odia, les aborrece. El mundo sí, pero ustedes no. Es como si quisiera decir eso. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué amamos? ¿Usted ama a sus hermanos en Cristo? ¿Los ama? ¿De verdad los ama? ¿O no le importaría dejar de verlos? Es más, estaría muy feliz dejar de verlos. Dice 14, otra vez, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es una característica natural del que cree, amar a los hermanos. 15. Todo aquel, escuche esto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, si yo aborrezco a mi hermano, es porque no soy cristiano. No hay un cristiano saludable que tenga sentimientos tan fuertes en contra de un hermano. Si hay sentimientos fuertes en contra de alguien, odio, rencor, resentimiento, otro hijo de Dios, es porque yo estoy mal. Usted puede decir, es que él está mal, pero quiero decirle, usted también está mal. Si usted guarda semejantes sentimientos tan fuertes en su corazón contra un creyente, él de pronto está mal, pero usted también está mal. Entonces, es una característica que debe existir entre nosotros, amarnos. Es cierto, tenemos fallas. Es cierto, no nos amamos como debiéramos. Es cierto, nos fallamos en eso y debemos crecer. Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya rencores contra alguien que también es hijo de Dios, que también es hija de Dios. ¿Cómo ocurren los homicidios? Ocurren por sentimientos no tratados a los pies del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Caín hubiera dicho cuando llevaron la ofrenda y no le gustó pues, la actitud que tuvo el Señor? Caín no me gustó, no le gustó a Dios, a ver si, y Caín enojado. ¿Qué tal que hubiera ido, Señor? Estoy tan molesto
contigo y con Abel me estoy llenando de ira, porque cómo así que yo hago este esfuerzo y llevo la ofrenda y usted no se hubiera derramado, si le hubiera dicho, Señor, perdóname, pero me siento muy mal, si hubiera descargado todo eso, con seguridad no hubiera llegado al homicidio. Pero Caín ya estaba rebelde en su corazón. Pero la pregunta es si tú también lo estás. Si no tratamos debidamente lo que sentimos a los pies del Señor Jesucristo, eso terminará en un grave problema para tu vida. Y eso pasa en la vida personal y en la vida entre hermanos. Cuida lo que está en tu corazón hacia los demás. Cuida. Y más aún si son hijos del Señor. Oremos. Señor, nosotros cuánto necesitamos aprender, cuánto necesitamos aprender. Perdónanos, Señor, por los sentimientos que podemos tener en contra de hermanos o hermanas. Perdona, Señor, si de pronto no queremos verle a él o a ella. Si de pronto incluso hemos pensado dejar de congregarnos por él o por ella, siendo él tu hija, tu hijo o hija. Perdónanos si le he mirado y le he menospreciado en mi corazón. Perdóname si le he juzgado a él o a ella, siendo tu hijo o tu hija. Perdóname si siento rabia contra él, si siento resentimiento o amargura, aún si he llegado a tener pensamientos tan perversos, aún deseando el mal a otro. Señor, ¿qué es esto entre creyentes? No debe pasar jamás. Señor, oramos porque nuestras palabras sean sanas, edificantes, sean llenas de amor, tal vez en algún momento aún llamando la atención a un hermano o una hermana acerca de cosas que no están bien, pero aún en medio de todo eso, amarnos. Ayúdanos a crecer hacia aquello que tú quieres ver en nosotros. Señor, sabemos que nos amamos no como debiéramos, pero ayúdanos a estar creciendo en ese amor, a ir más hacia ese punto. Señor, cómo amarnos los unos a los otros, de verdad, de corazón, de espíritu. Ayúdanos, Señor, porque a veces pasan cosas que nos molestan y que son reales y que justamente nos molestan. Pero ayúdanos a tratar debidamente con nuestras emociones y a no dejar que ellas avancen de manera negativa en nuestro corazón. Señor, gracias en el nombre del amado Señor Jesucristo. Amén.